Muy buenos días, hermanos. Quiero presentarnos para quienes no nos conocen. Somos el pastor John Jairo González. Soy su esposa Cielo Escobar, pastores de la Iglesia Internacional Adoración. Estamos ubicados en el barrio Puente Largo de Bogotá. Quiero saludar a mis hermanos de México. Un fuerte abrazo. Ayer fue el Día del Amor y la Amistad en nuestro país. Y quiero desearles a todos mis hermanos que hayan estado muy contentos y enviarles un abrazo y una gran bendición. Hay cosas que nos suceden en nuestra vida. Por ejemplo, hemos visto la recuperación del pastor y estoy muy agradecida con Dios por su recuperación. A veces nos habla a través de muchas cosas. Por eso quiero preguntarles, ¿sabes tú qué Dios quiere hablarte? La Biblia nos enseña en el Salmo 81, 8, 16. Escucha, pueblo mío, mis advertencias. Ay, Israel, si tan solo me escucharas, no tendrás ningún Dios extranjero ni te inclinarás ante ningún Dios extraño. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Abre bien la boca y te la llenaré. Pero mi pueblo no me escuchó. Israel no quiso hacerme caso. Por eso los abandoné a su obstinada voluntad, para que escucharan como mejor les pareciera. Si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos, cuán pronto sometería yo a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se rendirían ante Él, pero serían eternamente castigados. Y a ti alimentaría con lo mejor del trigo, con miel de la peña te saciaría. Desde el principio de la creación, Dios ha anhelado hablarle a sus hijos. En el jardín del Edén, Él mantenía una comunicación diaria con Adán y Eva, hasta que la desobediencia y el pecado la interrumpieron. Pasaron muchos años y el pasaje de hoy, Dios exhorta al pueblo de Israel a escucarle. Tristemente este pueblo rebelde y desobediente no escuchó al Señor. Por eso Dios se lamenta diciendo, oh, si me hubiera oído mi pueblo. En, en el Nuevo Testamento, Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo, habló al pueblo judío y predicó el Evangelio de salvación. Por ejemplo, Jesús afirma la importancia de oír sus palabras y sobre todo ponerlas en práctica. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En nuestros tiempos es la persona del Espíritu Santo quien nos habla, tal y como anunciar a Jesús cuando se aproximaba a su muerte. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hay varias razones por las que Dios nos habla. Dios desea tener comunicación con nosotros, su más preciosa creación, y nos ama tanto como amó a su pueblo en el Antiguo Testamento. Dios sabe que nosotros necesitamos una dirección clara en un mundo tan difícil, además de su protección, de su consuelo y de su provisión. Y Dios quiere que nosotros le conozcamos íntimamente. En la actualidad Dios usa estas maneras de comunicación con nosotros a través de su palabra. Nos habla por medio del Espíritu Santo, el cual da testimonio a nuestro espíritu. Nos habla usando otras personas. Nos habla a través de las circunstancias que nos rodean. Al hablarnos, el Señor espera que nosotros entendamos y aceptemos su verdad. Seamos transformados conforme a esta verdad y seamos capacitados para comunicar la verdad a otros que también la necesitan. Cuando Dios nos habla, siempre tiene algo específico que decir. Él tiene planes para nuestra vida y su deseo es que lleguemos a la meta que ha dispuesto para nosotros. Si quieres disfrutar de una vida de victoria llena de paz y del gozo del Señor, tenemos que escuchar sus instrucciones y obedecerlas, aún en contra de nuestros deseos. El pueblo de Israel se caracterizó por su desobediencia. Por eso los israelitas se perdieron muchas bendiciones de Dios. En Isaías 48 nos enseña que el Señor dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Claro, no solo le pasó esto a Israel. Piense en todas las veces que no escuchaste y te dejaste llevar por tu criterio. Ciertamente Dios está muy interesado en hablarles a sus hijos. Toda persona que ha aceptado a Jesucristo como Salvador ha sido hecha hijo o hija. Y Dios nos enseña en Juan 1:12, perdón. Por lo tanto, si tú has permitido a Jesús entrar en tu corazón, eres un hijo o una hija de Dios y Él desea hablarte. Busca su rostro diariamente por medio de la oración y la lectura de su palabra. Lee la Biblia esperando esa respuesta.
ese consejo, ese aliento que tanto necesitas. Pide al Señor que te dé discernimiento espiritual para escuchar su voz y entender y aceptar su verdad, sabiendo que este es el primer paso para llegar a un instrumento para ser un instrumento en las manos del Señor, las cuales resultarían en bendición para ti y tu familia. Si no has recibido aún a Jesús como Señor y Salvador, hoy es el día para que lo hagas. Ábrele las puertas de tu corazón. No te arrepentirás y si lo haces, habrás dado un paso hacia la experiencia maravillosa de crecimiento personal, espiritual y familiar. Se trata de una decisión personal. Dios no nos obliga a dar el paso. Lo que sí queda claro conforme lo enseña la Biblia es que optar por el pecado o la vida con Dios se reflejará en perdición o bendición. Y usted es quien decide. Por eso esta mañana, quiero pedirte, Señor, yo anhelo, al igual que mis hermanos, entender cuándo me hablas y así conocer los planes que tienes para mi vida y las de ellos. Danos discernimiento espiritual para entender con claridad tus instrucciones y aumenta nuestra fe para hacer como tú dices. Y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gracias. Pastor. Bueno, muy buenos días a todos. Dios los bendiga una vez más, dándole gracias a Dios porque podemos estar aquí todos reunidos, juntos, para aprender la palabra de Dios, para discernir la palabra de Dios y para crecer en ella, que esa es la expectativa que tenemos todos. Y al menos yo tengo esa expectativa y yo le ruego a Dios que nos permita a todos y cada uno de nosotros poder entender mejor, como decía Cielo en el devocionario que nos trajo esta mañana, nos trajo hace un momento, que nos permita poder realmente discernir lo que es, lo que Él nos está diciendo, entenderlo, pero apropiarnos de eso, porque eso es lo que realmente nos trae la vida en abundancia que Él ha prometido, el conocimiento, el entendimiento y conocimiento de Dios. Le doy gracias a Dios porque sí hemos pasado un tiempo de dificultad, un poco de enfermedad, exámenes y cosas de estas. Estuvimos allí en la Tierra Caliente, lo disfrutamos bastante. Toda la creación de Dios es espectacular. Y volvemos y con el deseo de seguir sirviendo al Señor. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Cuál es su deseo? ¿Por qué hoy está escuchando esta palabra? ¿Por qué hoy está motivado a recibir este mensaje? ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo trae? ¿Qué quiere aprender? ¿Qué quiere sacar de aquí? Si quiere, lo invito a que piense en eso, a que mientras oramos, le pida al Señor y le diga honestamente desde el fondo de su corazón qué es lo que usted quiere con la palabra de Dios. ¿Para qué la escucha? ¿Realmente quiere un cambio en su vida? ¿Realmente quiere ser diferente? ¿Realmente quiere salirse de esas leyes, de esas obligaciones, de esa carga pesada, de esas tribulaciones, de esa pesadez, de esa, en fin, todo lo que el mal trae? Y además que estamos viviendo una etapa de la vida difícil porque estamos viendo cómo se incrementa la maldad. Y el Señor nos había advertido sobre esto. La maldad en los tiempos finales va a aumentar. Y por esa razón, pues el amor de muchos se va a enfriar. Y el amor en frío quiere decir muchas cosas: la indiferencia, la apatía, el desamor, el odio, las ganas de desquitarse, de vengarse, las ganas de tomar justicia propia, la inmoralidad, la corrupción, etcétera. Todo eso es el desamor. Por lo tanto, pues estos tiempos son complicados, son difíciles, porque se está aumentando. Y yo no sé usted qué concepto tiene usted mismo, cómo usted mismo se aprecia, cómo usted mismo evalúa su propia vida. Pero el mensaje que quiero traerle es para que usted entienda que en las manos de Dios usted es útil. Fuera de las manos de Dios, todos somos realmente inútiles y lo estamos demostrando con creces. Cuando la gente no tiene temor de Dios, no entiende el propósito de Dios, cuando Dios está ajeno a la vida, entonces ya vemos lo que pasa, las consecuencias que traen.
Quiero saludar también especialmente a un hermano muy querido en México, a Miguelito y toda su familia, su esposa, sus hijos, su mamá, sus hermanos, a sus pastores allá en México y a todos los hermanos allá en México que nos están escuchando. Quiero desde aquí enviarles un saludo fraternal a mi hermano Irineo en Brasil y a otros hermanos que están por allí en Texas, en Canadá, en Miami, en la Florida y en Colombia, en bastantes ciudades nos están escuchando y le doy gracias a Dios. Porque lo que yo pretendo y quiero siempre es que el mensaje de Dios llegue y cause impacto. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este momento, porque para mí es un privilegio. Padre bueno, gracias Señor por el momento precioso, porque todavía Señor podemos seguir llevando este mensaje de salvación, un mensaje poderoso que es capaz de dar vida al que no la tiene, de dar expectativas y esperanzas, de crear, Señor, una vida recta, de crear, Señor, una vida sin opresión. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu que mora en nosotros, porque fue tu decisión dárnoslo, por tu justicia que se aplica en nosotros, esa justicia que logró Jesús en la cruz. Señor, que este mensaje, Papito Dios, llegue a lo más profundo de cada ser, de cada persona que lo escuche, que transforme vidas y que haga de esas vidas vidas valiosas, útiles, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo tengo como propósito hoy que usted pueda encontrar razones suficientes en esta enseñanza para vivir una vida en plenitud, con esperanza, con gratitud y con la fuerza para ver, a pesar de toda la adversidad a su alrededor, lo maravilloso que es todo lo que el Padre nos ha dado. Porque ya la gente no lo aprecia. Y lo digo porque estamos destruyendo la naturaleza. Hay cosas que todavía las personas no conocen, que tienen a su favor, que Dios puso a su favor. Y por eso es por lo que estamos viviendo tanta depresión, tanto egoísmo, tanta fatalidad y tanta maldad. Porque de la palabra de Dios se ha hecho lo opuesto a su propósito. Y por eso hoy en día no se quiere ni siquiera considerar para lo más mínimo. Hoy se interpreta la Biblia como un libro de maldición y no de bendición, como de esclavitud y no como proveedor de libertad, como odio y sectarismo y no como amor e inclusión, que es lo que hoy tanto se habla. Pero yo estoy hablando de inclusión en el que todos cabemos, no inclusión en la aceptación del pecado. Inclusión en que Jesús murió por todos. Por todos. No inclusión en que yo tengo que aceptar el pecado porque yo no estoy de acuerdo con el pecado. Y por eso he orado, para que estos mensajes que están cargados del deseo de Dios para usted puedan hacer un nicho en su mente y produzca el beneficio que Dios quiere en su ser, en su entorno y en su futuro. Usted no está en este mundo para vivir la aventura de la vida que le tocó, ni para resignarse a aceptar todas las cosas como vengan, porque así debe ser. Usted fue creado para ser alguien productivo y de bien para todos los demás a su alrededor, lo conozcan a usted o no. En las manos de Dios usted es útil. Aun cuando usted no vea en su propia vida algo valioso o provechoso para la humanidad, y usted mismo no se considere ni siquiera merecedor de ser llamado útil, usted lo es, porque ese fue el deseo de Dios para usted. Una vida transformada, no un comportamiento adecuado para que usted pueda agradar a Dios, sino una vida de tal impacto que todos deseen tener esa misma transformación que usted puede lograr. Si usted se lo propone, si usted lo quiere, si usted lo anhela y lo desea. Yo lo invitaría a que usted se hiciera un examen propio, un autoexamen, muy honesto, como siempre pido, y les digo, háganselo, no tienen que impactar a nadie, no tienen que engañar a nadie, simplemente usted mismo. ¿Está satisfecho con lo que usted es? ¿Está agradecido con todo lo que usted es y hace y cómo lo hace? Yo me imagino que no,
porque algo hay dentro que no lo deja descansar. Ahora, cuando nosotros en los términos bíblicos hablamos de gracia, lo que estamos hablando es sobre el amor de Dios para toda la humanidad, que inclusive ellos aún todavía no conocen. Hablamos de la salvación de las almas del poder de Satanás, de vivir en el plan original de Dios para todos, que significa libertad, que significa cero preocupaciones, que significa cuerpos sanos, armonía entre la creación y el hombre, amor entre los seres humanos, pero el amor puro que hace que se sirva a los demás sin ningún interés a cambio. Hablamos de la vida perfecta que Dios quiere que nosotros, cada uno de nosotros, podamos vivir aún en esta tierra, en este mundo. En el libro de Hebreos, la gracia dice, Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17. Hebreos 10, 16 al 17. Dice, y definiendo la gracia, este es el pacto que haré con ellos. Está hablando Dios con la humanidad, diciendo el propósito de Dios a la humanidad. Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Versículo 17, después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. La gracia es un pacto que Dios hizo con los hombres por amor a sí mismo. El hombre no hizo nada para que Dios lo estableciera, pero el hombre es el beneficiario de todo lo que ese pacto implica. Por eso dice que nunca más se acordará de sus pecados y maldades. El no conocer las particularidades de este pacto es lo que hace que muchos estén viviendo sus vidas solo con objetivos que no otorgan seguridad y paz, que no otorgan descanso, enfocados en cosas perecederas, en materialismo puro, cosas que son pasajeras. Y lo único que hace que no se pueda vivir conforme a lo establecido en el pacto es no sacar ventaja de sus características. Cuando el día de Pentecostés llegó, sucedió algo diferente a cuando la ley fue dada por Moisés. Usted recuerda que Dios invitó a Moisés a que subiera al monte y allá Dios le entregó las tablas de la ley. Dios mismo escribió con su dedo las tablas de la ley. Ese día, cuando Moisés baja con las tablas y declara la voluntad de Dios, empezando porque Moisés rompió la tabla y le tocó volver a escribir la ley, y cuando él la declara a su pueblo, ese día como 3,000 personas murieron. Pero en el día de Pentecostés, como 3,000 personas entregaron su vida al Señor. En el monte Sinaí, cuando la ley fue dada, estas personas murieron, y la ley y todo el que vivía bajo la ley, es decir, tratando de esforzarse para agradar a Dios, lo único que va a lograr es obtener defraudación. Pero en la gracia, Dios está agradado de usted porque su Hijo, Jesucristo, pagó la pena por usted. El Hijo cumplió con la justicia que exigía el Padre y usted fue el gran beneficiario. Usted recibe el Espíritu de Dios que da vida y la da en abundancia. Eso fue lo que sucedió el día de Pentecostés. Hay una comparación. En uno 3,000 murieron, pero cuando se dio el Espíritu, 3,000 recibieron vida en abundancia. Jesús dijo que no se puede poner vino nuevo en odres viejos, porque entonces ambos se dañarán. ¿Qué quiere decir esto? Usted no puede mezclar ley con gracia. No puede usted querer acercarse a Dios por medio de procedimientos y medios humanos, porque Él estableció que es a través de su Hijo Jesucristo. Ley y gracia. La Biblia dice que aquellos que están bajo la ley, en procedimientos religiosos, en esfuerzo humano, están en esclavitud. Y eso significa
que no están disfrutando de un regalo inmerecido de Dios para ellos, en el cual encuentran la verdadera vida que Él quiere, disfrutemos todos, donde está también incluida la provisión para cada necesidad. O sea, la gracia es un paquete completo. Cuando el Señor Jesús vino a los sacerdotes judíos y a los que estudiaban la ley y le enseñaban, que eran los fariseos, encontró total rechazo de parte de ellos. No podían ellos entender ni aceptar que sus rituales religiosos, sus procedimientos, sus leyes no fueran válidos ante Dios, evitando recibir por consecuencia la libertad que Jesús les traía. Ellos persiguieron la gracia, persiguieron a Jesús hasta terminar con su humanidad. La ley siempre va a perseguir al que quiere vivir bajo la libertad que Dios ofrece, porque considera que no es suficiente, que siempre tiene que hacer algo más. Le quieren añadir al proceso en la cruz, a todo lo logrado por Jesucristo en la cruz, le quieren añadir algo más, como si lo que Jesús hizo no fuera suficiente. Hay varios ejemplos en la Biblia y varias metáforas en la Biblia que pueden comparar lo que es vivir por la ley y vivir por la gracia. Por ejemplo, Ismael, que es el hijo de la esclava de Abraham y de Sarai, que no es el hijo prometido por Dios, sino el hijo del esfuerzo humano, porque Sarai era estéril y Adán ya tenía más de 90 años. Dios les promete el hijo, pero se interponen en el camino y como no recibían la promesa cuando ellos querían, algo que todos conocemos y queremos la inmediatez en la respuesta de Dios, pues intervinieron en el plan de Dios. Sarai hace que Abraham se acueste con su criada, con la esclava, nace Ismael, no es el hijo de la promesa, y luego nace Isaac, que es el hijo prometido por Dios, quien era la promesa de Dios. Ismael fue el hijo de la esclava, de la cual se pidió fuera expulsada de la presencia de Sarai, la propietaria de la promesa de Dios. Ismael representa la ley, Isaac la promesa de Dios. La ley representa condenación, expulsión, la gracia, libertad prometida a través de la promesa pactada en Jesucristo. Hablando de los odres y el vino nuevo representa el Espíritu Santo dado al que está en el nuevo pacto, y el odre viejo representa la ley que no permite la vida en abundancia. Las dos no se pueden mezclar. Si usted vive por la gracia, vive en la libertad de Cristo. Si usted vive por la ley, vive en sus procedimientos, vive en lo que no le va a otorgar paz. La gracia produce lo que la ley no puede. La ley manda, exige, la gracia provee. La ley demanda de usted, la gracia otorga para que usted pueda. Dios lo quiere a usted en la gracia y no en la exigencia de la ley. Escuche bien, por favor. La gracia es el deseo de Dios para usted porque significa que toda su paternidad, la paternidad de Dios, es desbordada a través de ella para todo aquel que quiere recibir la gracia, ese regalo de la paternidad, como su propia verdad de vida. Es decir, usted la recibe, usted no tuvo nada que hacer, Dios lo hizo por usted, usted lo cree, usted lo acepta, usted lo abraza, usted se mete en ella y es beneficiario de ella. La ley no. La ley es excluyente, la ley es condenatoria, la ley lo mata, porque usted no puede cumplir la ley. Todo esto no es una filosofía sin sentido, todo esto es la realidad de Dios, que Él quiere todos vivamos desde ya. La importancia de la gracia consiste en entender que todos fuimos apartados del deseo de Dios
del plan de Dios y la perfección de Dios por causa de que el hombre le creyó a Satanás que podía ser igual a Dios. Satanás indujo a que el hombre pusiera en tela de juicio lo que Dios le había dicho. Hoy pasa igual. Hoy pasa inclusive peor, porque la gente ya no quiere ni siquiera oír nada de Dios. Y Dios es el que dice la verdad. Esto hizo cuando Satanás engañó al hombre para que pusiera atención a él e hiciera como él estaba deseando. Eso se llama alabanza. El hombre alabó al diablo, hizo caso al diablo, obedeció al diablo y el pecado entró al mundo. Y esto hizo que el mundo, el sitio de perfección donde el hombre habitaba y estaba en comunión con Dios, fuera contaminado con la imperfección, que es en sí misma el pecado, esa imperfección. Y todo lo que nosotros sobradamente conocemos como maldad, que es contra la voluntad de Dios, porque Dios no quería la maldad, ni en el mundo, ni en la creación, ni en el hombre. Todo aquello que controla nuestra voluntad, llevándonos a destinos vergonzosos, cargados de culpa, de opresión e imperfección, es exactamente lo que Dios no quiere que vivamos. Ahora bien, Jesús vino a dar su vida para que de la misma manera en que entró el pecado al mundo y se convirtiera en nuestra gran mala influencia para vivir esta vida, por medio de un hombre que no dejó que esta mala influencia lo dominara, es decir, Jesús, de la misma manera en esa carne, en una carne semejante a la de Adán, de esta manera Él venció ese poder maligno en la cruz. Le quitó toda autoridad. Le quitó toda potestad que tenía sobre nosotros. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Y en esa capacidad, en esa victoria, todo aquel que reciba, que quiera recibirla en su mente, porque esto no es por rituales, hermanos, esto no es por emociones, esto es por entendimiento, esto es por inteligencia, comprensión intelectual. Es entender que Él en su perfección lo hizo porque nosotros no podíamos, que Él derrotó al diablo en la cruz porque nosotros no podemos, porque el diablo es poderoso. Si yo entiendo que Jesús ocupó mi lugar en la cruz, que Él se hizo maldito por mí, que Él cargó con mi culpa, con mis pecados, con mis rebeliones. Si yo entiendo esto y lo acepto, aunque no lo veo, pero lo creo, entonces yo entro dentro de la justicia de Dios. Y esa es la capacidad de Dios. Y esa es la victoria de Dios. Y entonces todo aquel que quiera recibir eso en su mente, que quiera abrazarlo y hacerlo suyo, Dios lo hace su hijo porque Jesús cumplió con todos los requisitos por usted. A eso le llama la Biblia gracia. Todo lo que estoy diciendo es solamente estableciendo el contexto para que usted entienda lo que Cristo hizo en la cruz por usted. ¿Y sabe por qué lo hizo por usted? Porque lo amó. Yo sé que usted está acostumbrado al amor ficticio, al amor ese del roce, al amor de que todo va bien, al amor de que todo se me satisface, pero eso simplemente es capricho, eso no es amor. Amor es hacer algo más por usted. Jesús lo amó a usted a tal punto que usted sin conocerlo, usted siendo enemigo de Él, porque la verdad es esa, Él dio su vida por usted. Eso es amor. Claro que apenas es una muy corta descripción lo que estoy haciendo de todo lo que allí pasó, pero lo importante, o mejor, lo que yo quiero es que usted comprenda que hay algo más que tal vez usted desconozca. Si logra creerlo, entonces puede comenzar a verse a sí mismo como una persona de mucha utilidad y no simplemente un número más de estadísticas de toda clase en este mundo. Porque estaría en las manos, si usted entiende esto, usted estaría en las manos de Dios haciendo que al menos su propia vida, su entorno sea diferente.
La Biblia dice que todos estábamos esclavizados por el pecado. Éramos esclavos al pecado. La Biblia dice que estábamos muertos espiritualmente, es decir, no teníamos esperanza. La condenación estaba siempre sobre nosotros como el hacha que quiere caer y cortarnos la cabeza. Todo esto trae enfermedad, la angustia, la desesperación, la incertidumbre, falta de paz. La Biblia dice, y cuando yo digo la Biblia estoy hablando de Dios dice, que todos estábamos esclavos al pecado, muertos espiritualmente al pecado, a pesar de que usted haya tenido en toda su vida buenas intenciones y usted haya procurado no hacer mal a nadie. Ese es el ambiente desde que el pecado entró al mundo. Y la gran mayoría no conoce esto, no lo sabe, o sencillamente no lo creen, les parece una fábula. Pero así es, porque Dios lo dice. Y Dios es el creador de todas las cosas. Y Dios es el que todo lo sabe. Y Dios es real, hermano. Pero ahora, por la obediencia de uno, Jesucristo, nos hizo a todos justos. Esto es una realidad para toda la humanidad. Escuche bien. Jesús no murió por un grupo selecto de personas, o por un apellido especial, o por un poderoso, o por una nación específica. Jesús murió por todos, amó a todos, a todo el mundo. Así que la obediencia de Jesús y la obediencia de ir a la cruz para ocupar nuestro lugar, donde Él recibió el castigo por todos nosotros. Esa obediencia, ese acto de amor y de misericordia, ese acto perfecto donde Él derrota a Satanás y sus ejércitos, nos produjo la justificación de Dios a todos. ¿Cómo la aplicamos? ¿Cómo la recibimos? Cuando creemos en eso que Él hizo. Allí en la cruz hubo un intercambio de lugares, de condiciones. En la cruz nosotros pasamos de ser esclavos del pecado a tener la condición de libres. El lugar del pecado nos dio una identidad que la conocemos suficientemente. Una identidad de perdedores, de imperfectos, de enfermos, de derrotados, que es en lo que la gran mayoría aún vive en la actualidad, porque no son capaces de creer la justicia de Dios. El lugar en el que el pecado habita y los que están bajo el dominio del pecado es suficientemente conocido y reconocido por nosotros, y las consecuencias que él produce las vivimos. El odio, la amargura, la tristeza, la soledad, el despojo, la violencia, la corrupción, la inmoralidad, todo eso suficientemente lo conocemos, y ese es el ambiente espiritual del pecado. O sea que si lo conoce, mi hermano, si usted ha recibido sus consecuencias, si usted ha probado lo que eso significa, pues usted estuvo viviendo allí o ha estado viviendo allí. Ahora, la justicia de Dios nos quiere cambiar de lugar, pasar de ese lugar a el lugar donde Él domina, donde Él manda, su reino, que es totalmente lo contrario. Es el lugar en el que Cristo nos colocó, pero que algunos se quieren salir de allí porque lo quieren desconocer, no lo quieren creer. Adquirimos en ese lugar otra identidad que es la que Dios ve desde ya en nosotros a través de Jesucristo. Esa identidad no es más que la identidad del Hijo que tiene al Padre Celestial como su Padre. Es la identidad de libre y de no sometimiento al pecado. Es la identidad de victorioso
que podemos llegar a entender que el pecado, cualquiera sea su naturaleza, no es nuestro Señor ya. Yo no tengo por qué obedecer a ese mundo cuando ya Cristo me sacó de allí y me puso a vivir en su reino. En esa identidad de hijo, en esa posición de reino, con esa autoridad que ahora me embarga, yo le puedo decir al pecado que no tiene parte conmigo. Pero además, todos podemos experimentar el gozo que produce esa libertad de no estar sujetos al pecado. Es una posición que Dios le otorga a cualquiera por solo recibirla en su mente, o sea, porque la entendió, y aunque le parezca difícil saber que existe un mundo espiritual, que existe Satanás y que existe todo esto que le estoy hablando, es una realidad. Dios la enseña, Dios la describe y nos la cuenta, nos la dice para que la entendamos. Como también existe la realidad del reino de Dios y la realidad de lo que Cristo hizo en la cruz existe, y esto sucedió. Y entonces esa posición Dios la otorga a cualquiera porque ha creído en lo que Él hizo, y por solo recibirla, y de allí nadie, mi hermano, nadie lo va a poder mover a usted nunca, porque es deseo de Dios, porque Dios lo estableció así. ¿Por qué hoy es tan difícil que la gente sea más amorosa? ¿Por qué hoy se quiere poner a Dios fuera de todo panorama? Porque el hombre se estima a sí mismo. Y porque el hombre se da cuenta que está perdido, que no va a ninguna parte, por más que trate de ser correcto y justo. Lo más peligroso de todo esto es que cada uno se cree el más justo, con la capacidad de juzgar y tomar justicia sobre todos los demás, no dándose cuenta que están siendo manipulados por el plan de Satanás para destruirlos, para robarles todo lo que Dios dispuso para ellos y acabar aún inclusive con su entorno. Aislar al hombre, dividirlo, separarlo. El deseo de Dios y de Jesucristo, y usted lo puede cerciorar, lo puede verificar en el Juan 17, es que nosotros seamos uno, escuche bien, todos nosotros seamos uno en la misma fe, en el mismo, bajo el mismo Señor, bajo la misma dirección que es la cabeza, que es Cristo, y seamos uno para que siendo uno, seamos uno con Él, como el Padre y el Hijo son uno. En esa fortaleza hay poder. En esa fortaleza se manifiestan los atributos de Dios. Pero si usted es inteligente y analiza, lo que Satanás está haciendo es dividiendo, separando, haciendo que los hombres se odien, haciendo que las naciones se odien, haciendo que se destaque el uno y el otro y el otro y el otro, y todos proceden a la autodestrucción. La justicia de Dios, como dije antes, solo se satisfizo a través de la rectitud y obediencia de Jesucristo. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que todos los hombres sean salvos. Esa es la justicia de Dios. Dios quiere que ninguno se pierda. Esa es la justicia de Dios. Dios quiere que todos podamos gozar de su paternidad. Dios quiere que todos podamos gozar de lo que Él es y tiene. La herencia como hijos. Ese es su deseo. Esa es la justicia de Dios. ¿Y cómo Dios la estableció para que pudiéramos lograrlo? A través de Jesucristo. Amén. Por eso, porque Jesús fue obediente hasta la cruz. Es decir, Jesús es Dios hecho carne. Se hizo como nosotros, se hizo hombre. Y en su humanidad Él recibió el castigo, Él recibió toda la condenación que nosotros debimos haber recibido, para que por medio de esa victoria, haciéndose el maldito, y en el poder del Padre que lo resucita, todos entremos en esa justicia y podamos gozar la vida como Él realmente la diseñó y no como la conocemos. Por eso es que Jesucristo es
Él es el camino, el único, no hay otro. Por eso es que Él es la verdad, porque lo demás es mentira, incertidumbre. Y por eso es que Él es la vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Él nos enseña cómo ir por el camino para obtener la vida. No hay otra manera. Él fue el perfecto hallado sin culpa que nos amó de tal manera que dio su propia vida por nosotros, cargando todas nuestras culpas, todas nuestras maldiciones, todas nuestras enfermedades, toda nuestra pobreza, toda nuestra rebeldía, todo el mal que a nosotros nos oprime, que a nosotros nos quiere llevar en el camino contrario. Él cargó todo eso en sí mismo. Y se cumple entonces la justicia de Dios para el hombre. Es decir, les voy a quitar a través de Jesús todo lo que les está haciendo mal. Y el que entra en esa justicia, es decir, que la recibe, la acepta, la entiende, la acepta y se mete en ella, entonces nos hace útiles para Dios y en las manos de Dios, porque esa justicia de Cristo nos cubre por completo. Eso quiere decir que no importa la condición de cada uno, no importa qué tan malo y grave sean sus faltas, la justicia de Dios se aplica sobre su vida cuando usted acepta el amor de Dios que fue manifiesto a través de Jesucristo en la cruz. Entienda que no es su justicia. Hay gente que sencillamente, le voy a dar el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de Judas Iscariote. Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, que participó de la gracia, que le dieron, fue partícipe del poder de Dios, que estuvo con el maestro, que aprendió de él, que caminó con él, que hizo aún inclusive milagros, porque Dios le dio la potestad, no fue capaz de entender que Jesús, aunque él lo había traicionado, Jesús lo amaba y lo perdonaba. Tomó justicia en sus manos y se ahorcó. Entonces, entienda que no es su justicia es imperfecta. La justicia de Dios es perfecta. Es la justicia de Dios que a muchos parece irracional, porque no pueden entender que un pecado, cualquiera que sea, y ante Dios cualquier pecado es igual de grande, porque Dios no tiene comunión con ninguna clase de pecado, ni siquiera con las tales mentiritas piadosas. Eso es pecado porque es mentira. La pueden disfrazar como quiera, pero es mentira. Y Dios tampoco comulga con una mentirita piadosa, como tampoco comulga con un violador, con el pecado de violar, no comulga. Pero la gente no es capaz, no puede entender. Le parece irracional que Dios perdone igualmente al uno y al otro. ¿Y sabe por qué nos parece imposible o a algunos les parece irracional? Porque están tan acostumbrados a vivir en el pecado, o déjeme desmembrarlo un poquito. Están acostumbrados a vivir bajo la violencia, bajo la discriminación, bajo el juzgamiento, bajo el poder de la ira y responder con ira. Están tan acostumbrados a vivir con la falta de perdón y tan acostumbrados a creerse tan sabios que les parece increíble que Dios pueda perdonar aún aquellas cosas que son indecibles. Saben exactamente lo que significa pecado y como les parece irracional porque ellos mismos lo hacen, no pueden creer que Dios sea capaz de perdonarlos. Pero esa es la justicia de Dios. Y si usted entiende eso, si usted piensa en eso un momento, si usted piensa en el pecado suyo, en las cosas que usted ha hecho que son indecibles, que no es capaz de decirle a nadie más, si usted piensa sobre eso, cómo Dios sí puede perdonarlo por eso, dígame usted qué siente. Dígame usted qué clase de pensamientos le vienen a su cabeza. Esa es la clase de justicia que Dios quiere aplicarle a todo el mundo. Es Dios, es su potestad, Él todo lo puede. Y también estoy hablando a las personas que van a las iglesias y escuchan la palabra de Dios. Mire, hermanos,
Hay mucha gente que en dirección a la iglesia el domingo o cuando vayan, se pelean, se detestan, van en el mismo carro y se odian, y están pensando en cómo hacer para librarse de la otra persona, y están mirando a ver cómo hacer para castigar a la otra persona, y aún así van a la iglesia. Estoy hablando aún de aquellos que cantan increíblemente hermoso a Dios, pero que sus vidas están hechas un tres, que son infieles, que son adúlteros. Estoy hablando de todas estas personas. Estoy hablando también de aquellas damas que solo tienen palabras de bondad hacia Dios, pero que guardan rencor toda su vida, que guardan amargura toda su vida. Todos rompemos la ley, y cualquier parte de la ley que rompamos ya nos hace perdedores ante Dios. Por eso es que, esa es la razón por la que ninguno puede justificarse ante Dios, y solo por la justicia recibida a través de Él mismo en Jesucristo es que el Padre puede vernos justos. ¿Usted quiere recibir su justicia o usted quiere recibir la justicia de Dios? Déjeme ponérselo de otra manera. En Cristo, por su justicia que nos reviste, si yo peco, no entro en maldición, porque su justicia fue suficiente para liberarme de esa maldición. Ahora, no quiero decir que entonces yo estoy aprobando el pecado. Al contrario, hermanos, entre más entiendo, más aborrezco al pecado, porque entiendo que el pecado tiene como fin separarme de mi Padre, separarme del amor del Padre, hacer que yo no reciba lo que el Padre quiere darme. ¿Por qué voy a apreciar algo que me quiere totalmente separado de lo que es bueno, agradable y perfecto? Lo que quiero decir entonces es que mi vida de pecado, toda mi vida de pecado, ha sido perdonado. Mire, leamos la Biblia. Vamos por favor a Hebreos capítulo 9. Es una fracción un poquito larga, pero yo le pido que usted vuelva y la lea y vuelva y la lea y vuelva y la lea, y le va a pedir sabiduría a Dios para que le enseñe realmente qué es lo que está diciendo esto. Piense en estas palabras, por favor. Hebreos 9, del 7 al 15. En la segunda parte entra únicamente el sumo, está hablando del proceso en el templo, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año, provisto siempre de sangre, que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo, más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para librarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Vuelva y léalo, por favor. Yo lo estoy leyendo en una traducción
creo que es la nueva versión internacional. Léalo varias veces y lo que usted va a entender aquí es que antes se hacían sacrificios de animalitos que solamente podían redimir o perdonar o pagar por el pecado de una persona por un año. Jesús es el Cordero perfecto que se ofreció a sí mismo y en su propio sacrificio, todo aquel que acepte este sacrificio pueda recibir el perdón de sus pecados eternamente. Por favor, léalo, medite en esto, guárdelo en su mente para que lo tenga siempre presente, porque esto describe cómo se materializó la justicia de Dios a través de Jesucristo. Ahora bien, cuando entramos en su justicia, en esa justicia que acabo de leer, es decir, Él pagó por mí, entendemos que hemos sido perdonados y que no tenemos por qué asumir entonces una actitud de temor ante Dios. Ya Dios no es nuestro enemigo, Él es nuestro Padre. Él mismo diseñó ese plan. Al contrario, entendemos que Él nos amó y ese amor produce que lo amemos, llevándonos a buscar seguir sus enseñanzas para vivir la vida correcta sin pecado. Escuche, no porque usted tenga que portarse bien y no cometer ninguna falta, porque por eso es que Él nos justificó. Amén. Porque usted no puede hacerlo, sino porque entendemos que el pecado tiene como propósito destruirnos y destruir todo a nuestro alrededor, lo cual debe producir el desear caminar en lo que es realmente bueno para nosotros. Déjeme darle una ilustración de esa clase de amor. Allá en Lucas capítulo 7, perdón, Lucas 7, versículos 36 en adelante. Y hay una historia interesante, también léala varias veces, por favor. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Era una mujer de mala reputación. Es decir, a esta se le veía el pecado. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Es decir, Jesús está con aquel que conoce la ley, que la entiende, los profetas, que la ha leído, que la enseña y que se la aplica a los demás. Y se acerca a esta mujer que no tiene nada que ver con ese proceso, pero que es pecadora, que su vida está llena de culpa, de castigo, está llena de tragedia. Y ella sabe que Jesús está allí. Y viene donde Jesús se presenta con un frasco de perfume, dice la escritura que era bien costoso. Y llorando, versículo 38, llorando se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Mira el deseo de perdón de esta mujer. Estaba escasa, prácticamente no entendía lo que era la misericordia, no había probado lo que era el amor de las personas. La tenían alejada, discriminada. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Tremendo acto de humillación ante el Todopoderoso. El versículo 39. Al ver esto, el fariseo, el que creía que era impecable, el que conocía la ley, el que creía que era perfecto, que él estaba bien con Dios, que lo había invitado, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Es decir, ¿cómo es que Jesús se deja tocar de ese tipo de personas? Versículo 40, entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies. Un paréntesis.
pues como ellos andaban en sandalias y los terrenos eran destapados, no era como aquí que había todo pavimento, hueco pero pavimento, pues los pies llegaban sucios. Y tenían por costumbre que cuando entraba un invitado, le ponían la vasija para que se lavara los pies. Amén. Por eso le dice, no me diste para bañarme los pies. Entonces dice, cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, porque ese era el ósculo santo, el beso con el que se recibía. Era una muestra de cariño, de afecto, de amor, de aceptación. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Esta mujer, que era juzgada por todos, que todos la conocían no por el nombre, sino por sus acciones erradas, aún por ella misma, yo me imagino que esas eran sus lágrimas, su propio juzgamiento era terrible y ella sabía lo que era. Sin dudas, ella era su propio peor juez. Encontró amor en Jesús, un amor reparador, un amor sanador que le devolvía un sentido de vivir pleno que nadie más le acreditaba. Todo esto hizo esa mujer cuando entendió que Jesús la amaba y la amaba mucho porque era demasiado pecadora. Jesús la amó a ella como a cualquiera de nosotros. Eso dice en Juan, de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? Que dio su vida por cada uno de nosotros. Sí, mi hermano, por usted dio la vida. Y la dio para que usted ya no tenga más ese castigo de la culpa en sí mismo. Para que usted ya no sufra más y no tenga temor de una condenación. Jesús la amó a ella tal cual lo amó a usted. Y eso hizo que ella lo amara al punto de no querer seguir viviendo la vida que ella estaba acostumbrada a hacer. Entendió el amor de Dios. Fíjense que Jesús no le dijo, váyase mi hija y no vuelva a hacer eso y esto, porque si no usted, yo ya no la voy a amar más. Jesús le está diciendo, óyeme, yo sí puedo perdonarte y yo sí te puedo traer paz y si yo sí te libro de la condenación del pecado y yo sí te libro de la condenación de la ley. La vida de esta mujer se convirtió en una vida de utilidad en las manos de Dios. No era así antes. Lo que ella estuvo viviendo fue el horrible desprecio de los demás, el desamor y la condenación, que es lo que muchos hoy están viviendo aún dentro de las iglesias cristianas. Mire, hermano, el pecado, cuando usted no entiende que ha sido librado de él abusa de usted. Usted puede llamarlo como quiera y usted puede decir no tiene nada de malo, pero mientras que usted pierda su voluntad y haga lo que no debe hacer, usted está siendo controlado por el pecado. Por más que usted lo quiera disfrazar como quiera. Piense en lo que usted quiera pensar sobre el pecado. Mírelo a los ojos, determine si es su amigo. Ahora, la razón por la que las personas no aman a Jesucristo fervientemente, entonces, es porque solo creen que les perdonaron el pasado. En Cristo nos han sido perdonados todos nuestros pecados, aun los que no sabemos que vamos a cometer. ¿Por qué? Porque entendemos que el pecado es enemigo de nosotros, pero no estamos exentos de pronto de cometer pecado.
Y si yo ya entendí que cometí pecado, pero Dios me justificó y me perdonó, entonces lo que hago es, Señor, gracias, porque ahora no voy a vivir en condenación, me equivoqué, pero voy a enderezar otra vez. Por esa razón Jesús se hizo maldito en la cruz, para que nosotros pudiéramos obtener el perdón de Dios, Él pagando la deuda, sino también todos los beneficios. Es que no es solamente el perdón de pecados, también hay cosas que no conocemos o la gente desconoce que trae todo esto. Son los beneficios en abundancia del que habla la Biblia en repetidas ocasiones. Solo le voy a dar un ejemplo. En Romanos capítulo 10, versículos 11 al 13, y escucha atentamente. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Mira el 12. No hay diferencia entre judíos y gentiles. Judíos era el pueblo escogido de Dios. Eso se acabó, se quitó la barrera. Todos entramos, tanto los judíos como los gentiles, podemos entrar en la justicia de Dios. Perdón, no hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Escuche esto: la generosidad de Dios. Dios es el dueño de todas las cosas. Amén. Dios es el dueño del oro, de la plata, de todo lo que se ve y no se ve. Él es el amo absoluto. Y esa generosidad de Dios, cuando usted mira la naturaleza y aprecia a través de ella cómo Dios derramó abundancia de bienestar, los ríos, los valles, las plantas, los animales, cada uno en su especie, es espectacular y trae beneficio para el hombre. Y usted puede determinar entonces que ahí está la generosidad de Dios. Es una muestra de la generosidad de Dios. Toda esa generosidad de Dios está disponible en abundancia para todos aquellos que han creído en su justicia, que han creído en su amor, que han creído en lo que hizo para nuestro bienestar aún aquí en la tierra. Estas no son promesas para un futuro, son promesas para el presente. Es decir, no tenemos por qué vivir en la manera en que vivimos, de necesidad, de súplica, de ruego, de deseo de perdón, de amor, de misericordia, de abundancia de las cosas, porque ya las tenemos. Lo que tenemos es que decir: gracias, Señor, porque tú me has provisto. Y me pongo como el que sabe que tiene. Yo soy hijo. Amén. Y mi padre, estoy seguro, y usted como papá, como mamá, estoy seguro que usted no tiene que decirle a su hijo que le ruegue por las cosas que sabe que él necesita. Usted simplemente se las da. Ahora, invocar el nombre del Señor es acudir a quien se conoce y en quien se confía. Usted no invoca un nombre solo por casualidad, aunque muchos lo hacen así. Muchos invocan el nombre del Señor como agüero, como atrayendo sobre sí la suerte porque dije el nombre de Jesús. Amén. Muchos lo hacen de esa manera, pero cuando dice aquí en la Biblia, cuando invoquen el nombre del Señor, lo que están diciendo es: hey, el que tú conoces, en el que tú confías, en el que tú sabes que puedes, en ese con el que tú tienes comunión permanente, con el que tú hablas todo el tiempo, con el que sabes que te ama, con el que sabes que te perdonó, con el que sabes que te quiere poner en el lugar de privilegio como hijo, cuando invoques ese nombre, Él no te va a defraudar. Jesús colgó del madero por usted, mi querido hermano y amigo. ¿Qué significa eso? Significa que Él recibió la maldición y que usted ya no tiene por qué recibirla. Maldición por sus pecados, porque fue Él quien pagó. Si usted se atreve a creer, y yo no lo estoy invitando a que se convierta en religioso, al contrario, lo estoy invitando a que salga de esas prisiones, recibiendo como su verdad, la verdad de Dios que le he expresado a través de esta enseñanza. Yo le estoy invitando a que usted se acoja a la justicia de Dios, a que usted diga: sí, Dios, yo creo que tú pagaste por mí en la cruz a través de Jesucristo tu Hijo, y que tú venciste a Satanás, y que tú derrotaste a Satanás y le quitaste el poder que él tenía sobre mí,
y que tú quieres lo mejor para mí y que tú tienes la provisión para todas las cosas en mi vida. Señor, gracias, gracias. Y yo quiero que tú seas mi Padre y te pido que seas mi Padre. Dele gracias a Dios si usted ha entendido lo que Él hizo por usted en la cruz. Jesús pagó por usted en la cruz. Él ocupó su lugar, hubo intercambio. Ese es el pacto de Dios con usted. Jesús ocupó su lugar. ¿Recuerda lo que hablábamos hace 8 días del pacto? El otro asume su posición. Ese es el pacto de Dios con usted. Y lo hizo entre Él y su Hijo. Dele gracias a Dios porque usted entiende que Dios solo quiere lo mejor para usted y lo ha hecho posible en la cruz, quitando todo poder y toda autoridad que Satanás tenía sobre su vida. Yo sé que a algunos les cuesta creer esto último. Es decir, me refiero a que Satanás controla sus vidas. ¿Satanás? ¿Y es que acaso existe? Pero si yo no tengo nada que ver con Satanás, pero si yo hago cosas buenas. Pero si yo no le he vendido mi alma al diablo, es que usted no tiene que vendérsela. Es que Él la tomó. Y usted ni siquiera sabe, o bueno, ojalá lo sepa que ya eso ya pasó y que Jesús lo liberó de eso. Pero el que no lo sabe le cuesta creerlo. Y esa es una realidad, hermano. ¿Y sabe quién le está diciendo eso? Dios le dice eso. Y Dios no miente ni se arrepiente. Solo necesita entender algo que nunca usted por sí mismo puede comprobar. ¿O usted prefiere simplemente esperar hasta el último día? ¿Y usted sabe acaso cuándo es? Usted no sabe cuándo es. Mucha gente en este tiempo se ha muerto y no tenían ni idea. No sabían, no creían. Nadie sabe ni el día ni la hora. Pero cuando llegue el momento, y se lo digo como el que ha sido testigo, cuando llegue el momento en que usted enfrente lo inevitable, que su cuerpo se va a quedar y que usted no sabe para dónde va porque nunca creyó, entonces ahí va a ser el ayayay. El Señor se ocupó de hacer plasmar todo este conocimiento para que el que crea a lo que Él dice sea libre de toda atadura, de toda opresión, de toda angustia, de amargura, de tristeza, de depresión, de enfermedad, de culpa, de condenación. Pero además también de la ruina económica, como de la incapacidad de verse útil para la sociedad. El mundo necesita escuchar que no hay condenación, porque el mundo hoy no está siendo útil. Se está autodestruyendo poco a poco. El mundo no ha sido capaz de administrar lo que Dios le dio para que lo disfrutara. No ha sido capaz de ser útil expresando el amor verdadero que hace y construye la unidad. La unidad que es tan fuerte y tan poderosa que es capaz de reconstruir aún las ruinas de la propia vida. Solo cuando alguien recibe el regalo de la no condenación, sin aditamentos, sin condiciones, se le da poder de ir y no pecar más. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz. La gran tragedia de la iglesia es que ha entendido esto al revés. Es decir, ellos enseñan que la gente tiene que ser impecable en su conducta para que no sean condenados. Jesús dijo, vete y no peques más, porque le fueron perdonados los pecados, porque se le dio una revelación de libertad y de justicia, porque entendió que no tenía por qué estar obligado a esa clase de sujeción de maldad. Mis hermanos, el próximo domingo yo espero continuar con este tema. Avanzar en este tema de otra manera. Pero hoy sencillamente solo deseo y ruego, como lo dije al principio, que podamos comprender la justicia de Dios, la verdad de Dios. Y no le estoy invitando, como le dije, a que usted se vuelva religioso, porque la religión, los fariseos eran religiosos y no aceptaron la libertad de Cristo, la verdad de Cristo. Yo le estoy invitando a que se meta, a que usted reciba la justicia de Dios, a que usted viva conforme a esa justicia, para que su vida realmente encuentre sentido, para que usted se vea útil en las manos de Dios.
Esa es mi invitación. Doy gracias a Dios por sus oraciones, porque estoy convencido de que sus oraciones, que están impulsadas por amor, son las que me han levantado en el Señor. Yo sigo en el proceso, pero como les dije, yo vivo es por fe en Jesucristo, no por fe en lo que veo. Mi fe no está condicionada a nada, sino a lo que Él hizo. Le doy gracias a Dios por su vida, le doy gracias a Dios por lo que usted va a empezar a vivir, le doy gracias a Dios porque yo sé que la palabra que usted ha recibido hoy lo va a llevar en ese desarrollo del conocimiento de Dios, a vivir en plenitud de la palabra de Dios, a vivir la vida que Dios quiere que usted viva, no la que usted quiere vivir. Perdón que se lo diga de esta manera, pero la que usted quiere vivir está materializada. La que usted quiere vivir está condicionada a tener dinero, a tener un excelente cuerpo, una perfección de salud, que a lo mejor no. Y Dios quiere que usted esté por encima de eso. Vamos a orar. Y mientras oro, aquí le dejo una información importante. Padre bueno, gracias. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tu verdad. Gracias por esa palabra que libera, que transforma, Señor, que renueva nuestra mente y que nos va llevando, Señor, de gloria en gloria en tu conocimiento y en la experiencia de esta vida. Gracias porque tú has prometido que nada nos va a faltar y, Señor, nada nos ha faltado. Al contrario, hemos visto la abundancia de tu generosidad sobre nuestras vidas. Gracias por liberar nuestras mentes y nuestras conciencias de condenación. Gracias, Señor, por hacernos útiles para ti. Gracias por darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por llevar este mensaje, Señor, a los demás. Y yo espero que sean muchos más. No para que me conozcan a mí, sino para que te conozcan a ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.